Gracias a Dios, hermanos, por ese perfecto diseñador que hizo un varón y una mujer de manera perfecta. El problema fue el pecado, pero gracias a Cristo que ese plan maravilloso de Dios puede retomarse. Y es por eso que estamos hoy aquí, ¿verdad? Yo estoy en este lugar transmitiendo esta enseñanza y ustedes están ahí en sus casas escuchando también la palabra de Dios, porque eso es lo que anhelamos. El poder regresar y poder funcionar al principio, a cuando Dios estableció las cosas y poder funcionar de acuerdo a ese plan maravilloso, de acuerdo a ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Gracias a Dios por ello, hermanos. Tentaciones que enfrenta el matrimonio. Y hoy vamos a ver la sexta tentación, que es culpar en vez de aceptar. Culpar en vez de aceptar. La semana pasada veíamos que el quejarnos en vez de elogiarnos es una tendencia que tenemos como seres humanos. Tendemos más a la queja, al reproche, como estudiábamos, que al elogio, que al resaltar las cosas buenas en las personas. Tendemos la tendencia a fijarnos en lo negativo. Sin embargo, esa no es la única tendencia en nuestra vida, no es la única. También, hermanos, lo es, como lo vamos a estudiar hoy, el culpar en vez de aceptar nuestra responsabilidad. El culpar, el echarle la culpa a alguien en lugar de asumir nuestra responsabilidad, reconocer nuestra responsabilidad, nuestra falla, nuestro error, ¿cierto? Miren, pensemos, ¿cuál es la tendencia del ser humano si se falla en hacer algo o no se asiste a un lugar? Si no se prospera, si las cosas no funcionan como queremos, si nos pasa algo, ¿cuál es esa tendencia? Perdón, hermanos. ¿Cuál es esa tendencia que tenemos? Perdón. Si nos pasa algo, si no prosperamos, si las cosas no funcionan. No sé qué me pasó. Gracias, hermanos. Voy a necesitar más. Perdón, hermanos. ¿Cuál es esa tendencia, hermanos, que tenemos cuando las cosas no funcionan? Cuando nos pasa algo. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Sí o no, hermanos? Nuestra tendencia muchas veces es a justificarnos, ¿cierto? A justificarnos en las circunstancias, justificarnos en las cosas que nos suceden o que nos han pasado. Inclusive es a culpar a otros, culpar las circunstancias o culpar las cosas. En la Biblia, hermanos, tenemos varios ejemplos en cuanto a eso. Tenemos varios ejemplos, gracias, hermano. Tenemos varios ejemplos de hombres que se equivocaron, que fallaron, que tomaron malas decisiones, que cometieron errores y en lugar de asumir su responsabilidad, en lugar de aceptar su parte, en lugar de aceptar en aquello en el que se habían equivocado, que habían fallado, podemos ver que culparon a otros. Por ejemplo, lo podemos ver en la vida de Aarón, ¿se acuerdan? Cuando Moisés había subido al monte Sinaí y estando allá el pueblo dijo: Moisés, no sabemos qué le ha sucedido. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Recuerdan? Y entonces, ¿qué hacen? Un becerro de oro. Dios le habla a Aarón y le dice que descienda porque el pueblo se había corrompido. Moisés viene y confronta a Aarón y le hace ver que por qué había hecho, que estaba mal. ¿Y qué es lo que hace Aarón, hermanos? Se justifica. Sus palabras fueron: no se enoje mi Señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mar, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí:
¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Como diciendo, yo no fui, yo no tuve la culpa, fue el pueblo. Ellos fueron los que me dijeron que hiciera. Pues yo solamente, ¿verdad? Pedí esto, lo eché y salió. Sin embargo, si seguimos leyendo, podemos ver que de parte de Dios el responsable era Aarón, por cuanto lo había permitido. Hermanos, otro ejemplo lo tenemos en el rey Saúl, ¿lo recuerdan? Cuando Dios ahí en 1 de Samuel capítulo 15 lo manda junto con el pueblo de Israel a que destruyesen a Amalek. Sin embargo, ¿qué hace Saúl y el pueblo? Regresan con Amalek, regresan con parte del botín porque habían perdonado lo mejor del ganado y lo habían traído. Samuel lo confronta, haciéndole ver su error, su pecado. ¿Y qué hace Saúl? Se justifica. Se niega. Él pensaba que había hecho lo correcto. Y ante esto, culpa al pueblo. Sus palabras fueron así: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¡Qué tremendo es esto! ¿Qué es lo que hace? En lugar de asumir su responsabilidad, reconocer su error, culpa a los demás, culpa al pueblo, se justifica en ellos. Hermanos, el culpar otra vez, el culpar en lugar de asumir nuestra responsabilidad, hermanos, es nuestra tendencia. Es algo a lo cual tendemos los seres humanos desde que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Lo podemos ver también en el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel ahí en Éxodo 14, que ustedes lo tienen, no lo vamos a leer, en Números 14 también, constantemente se quejaba, ya lo veíamos, pero no solamente se quejaba, sino que culpaba a Dios, culpaban a Aarón y a Moisés, que los habían sacado, que los habían llevado al desierto para matarlos de hambre, los culpaban, les echaban la culpa. Y lo mismo pasa, hermanos, principalmente en la familia y en el matrimonio. Esto es algo, hermanos, que viene sucediendo desde Adán y Eva. Todo es según nosotros por la culpa de otros. Todo es según nosotros por la culpa de otros u otras cosas. No somos nosotros, sino son otros o son otras cosas. Nunca por nuestra culpa, nunca porque nos equivocamos, nunca porque no hacemos lo que debemos de hacer, nunca porque somos negligentes, nunca porque no pensamos las cosas antes de hacerlas. Nunca es nuestra parte. Siempre es la culpa de los demás. Hermanos, como lo podemos ver también, y lo he mencionado en el ejemplo de Adán y Eva, que cuando pecaron, y entonces Dios los busca, ¿dónde estás, Adán? Ellos se esconden, y cuando viene al encuentro de cada uno de ellos, ¿qué es lo que hacen? Adán culpa a Dios. La mujer que me diste, le echa la culpa a la mujer. ¿Qué es lo que hace Eva? La serpiente me engañó y yo comí. En lugar de asumir su responsabilidad, Adán, y decir, tienes razón, yo pequé, yo fallé, yo cometí un error porque consentí a la voz de Eva como Dios se lo hizo ver, la obedecí. En lugar de obedecerte a ti, en lugar de que Eva dijera, es cierto, yo tuve la culpa porque yo no debía haber prestado atención a lo que la serpiente me decía. No debía haber hablado, no debía haber intercambiado esa comunicación con ella, no debía haber permitido que me engañara, pues había sido muy claro lo que tú nos habías dicho. Yo decidí comer de eso, yo fallé, pero no se hace. Se culpa a los demás. Hermanos, el culpar al cónyuge o algo más, en lugar de aceptar nuestra responsabilidad, es tan antiguo como la historia de Adán y Eva. Desde ese entonces podemos ver que el hombre constantemente ha estado culpando a otros, a las circunstancias o inclusive a otras cosas. ¿Cuántas veces, hermanos, se ha escuchado a un varón culpar a su esposa por las fallas en su papel de esposo, en su liderazgo y en su papel como cabeza del hogar, en vez de afrontar las deficiencias en él mismo, en su liderazgo, en su papel, en el rol que ha estado desempeñando? ¿Cuántas veces he escuchado a un varón decir algo como lo siguiente? Si no soy cariñoso, detallista y atento, es por la culpa de mi esposa. O si no soy el líder en nuestro hogar, es porque siempre que digo algo, ella me lleva a la contraria.
O si no podemos hablar, no es por mí. Pues siempre que hablo no se queda callada y me está diciendo las cosas y me reclama y me reprocha. No me deja hablar, no acepta lo que le digo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algo así o algo similar? ¿Cuántas veces se ha escuchado a una dama culpar a su esposo por las fallas en su sujeción y en su papel como ayuda idónea en vez de afrontar las deficiencias en el mismo y reconocer esas deficiencias? ¿Cuántas veces se ha escuchado a una dama decir algo como lo siguiente? Si no soy una mujer sujeta, es por la culpa de mi esposo, pues no es el líder que debería de ser. ¿Cuántas veces he escuchado a una dama así? ¿Cuántas veces he escuchado a una dama decir, si siempre le estoy reprochando, no es mi culpa? Él no hace lo que debería de hacer. Si las cosas no funcionan entre nosotros, no es mi culpa. A él no se le puede decir nada. Todo lo que quiere es que las cosas sean como él dice. ¿Cuántas veces, hermanos, no escuchamos eso? O algo similar en el matrimonio, en nuestra relación de marido y mujer. Que ante las cosas que pasan, que suceden, los problemas, las circunstancias, todas las cosas, en lugar de asumir nuestra parte, nuestra responsabilidad, culpamos a la otra persona. Culpamos a la otra persona. Hermanos, el culpar en vez de aceptar es una de las más antiguas tentaciones que enfrenta el ser humano. A esto fueron tentados Adán y Eva. ¿A qué fueron tentados? Fueron tentados a esconderse de Dios, pero también fueron tentados a culpar y lo hicieron. En el matrimonio, hermanos, pasa lo mismo. En la familia pasa lo mismo. Y es que, hermanos, es más fácil muchas veces culpar. Es más fácil culpar que aceptar nuestra responsabilidad. En ocasiones es más fácil, a veces por temor, para que las cosas, pues no las consecuencias no se manifiesten en nuestra vida, para no pagar, ¿verdad?, el precio de ello. Es más fácil culpar que aceptar nuestra responsabilidad. A veces para no quedar mal. Culpamos, ¿verdad?, las circunstancias, culpamos a otros, culpamos a nuestro cónyuge. Hermanos, esto es a lo que tiende nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa. El culpar en lugar de aceptar nuestra responsabilidad, de asumirla. Fíjense, pensemos en una balanza con dos platillos, la cual es necesario, hablando de nuestra vida, que esté equilibrada, que haya estabilidad, para que podamos estar bien y las cosas funcionen correctamente. Sin embargo, cuando hacemos algo mal, ¿qué sucede? La balanza en uno de sus lados se inclina. Pues el peso, hermanos, aquí es donde surge, el peso de la culpabilidad se presenta. Comenzamos a sentirnos culpables porque hemos hecho algo que está mal, que no es correcto. Y es que nuestra conciencia, porque debemos comenzar por ahí, Dios nos ha creado con una conciencia, nuestra conciencia nos acusa. Lo que hiciste estuvo mal. No debiste haberlo hecho. De tal manera que el peso de la culpabilidad no permite que nuestra vida esté en estabilidad. Y no solamente eso, cuando conocemos al Señor, Dios nos redarguye de pecado a través del Espíritu Santo y nos dice, estás mal, has pecado, necesitas arrepentirte. Está el peso de la culpabilidad. Ante esto, hermanos, solo hay dos maneras de liberar este peso. Una es correcta y la otra es de manera temporal, solamente tendremos un alivio, pero las cosas se complicarán más. Solamente hay dos maneras, hermanos, dos maneras en las cuales nosotros podemos recuperar esa estabilidad, una de manera correcta y la otra de manera temporal. En primer lugar, la primera manera, hermanos, que es la mejor manera de hacerlo, es reconociendo nuestra parte. Ante la culpabilidad, cuando nosotros reconocemos nuestra parte, hace que la balanza se empiece a nivelar. Hice mal, me equivoqué, fallé, las cosas no eran como yo pensaba. Pero no solamente reconocer nuestra parte, sino también arrepintiéndonos. Cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Reconocemos y nos arrepentimos, ¿verdad?, de lo que hicimos, pedimos perdón a Dios y buscamos el cambio. Entonces la posibilidad de nuestra vida es de que nuevamente podamos estar estables,
que las cosas funcionen nuevamente como deben de ser, que podamos estar en paz, que podamos estar tranquilos. Esa es la mejor manera, hermanos, en primer lugar, con la mejor manera de hacerlo, que es reconociendo nuestra parte, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios y buscando el cambio. Sin embargo, muchas veces no es así, pues recurrimos a la otra forma, que es una forma carnal, de tratar de estabilizar nuestra vida, de que nosotros nos sintamos mejor, lo cual funciona de manera temporal. Pero la única forma de que podamos sentirnos mejor es reconociendo nuestra parte, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón a Dios y buscando el cambio. Sin embargo, ante esto, hermanos, muchas veces recurrimos a esta parte carnal. Y entonces, hermanos, en segundo lugar, esta forma tiene que ver con culpar a otros. Culpar a otros tratando de compensar nuestros propios sentimientos de culpabilidad. Esto es una forma carnal. Cuando nos sentimos culpables, nuestra balanza se inclina. Y para tratar de nivelar ese peso, lo que hacemos, ¿qué es? Culpar a las circunstancias, culpar a las cosas, culpar a otras personas para nosotros sentirnos mejor. Pero no hay manera de que nos podamos sentir mejor de esta forma. Cuando nosotros recurrimos, hermanos, a esta forma carnal, es ahí donde nos volvemos acusadores, culpando a otros por sus fallas, resaltando las fallas de otros en lugar de las nuestras, como lo podemos ver en el ejemplo de los escribas y los fariseos con la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Cuando esa mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿qué es lo que hicieron los escribas y los fariseos? La tomaron, la llevaron delante del Señor acusándola de lo que había cometido, de ese pecado, y no solamente acusándola, sino condenándola. En la ley de Moisés, esta mujer debe de morir, es necesario apedrearla. Pero ¿tú qué dices?, le dicen a Cristo. Y ahí es donde podemos ver que Cristo los pone en su lugar y les hace ver que ellos también eran culpables. Y les dice: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice la palabra de Dios que acusados por su propia conciencia, salieron desde el más grande hasta el más joven. Soltaron las piedras y se fueron. De tal manera que el Señor le dijo: ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Qué tremendo! Pero esa es la actitud, hermanos, que viene a nuestra vida cuando nosotros tratamos de aliviar la culpabilidad de una manera carnal. Culpando a otros, resaltando las fallas de otros, en lugar de reconocer las nuestras. En lugar de enfocarnos en nuestra parte, hermanos, no caigamos en este error de tratar de compensar nuestra culpabilidad culpando a otros. Y en específico, porque estamos hablando del matrimonio, culpando a nuestra esposa, varones, o al esposo, damas. Culpando, echándole la culpa al otro. Hermanos, esto no va a ayudar para nada bueno. Al contrario, va a agravar la situación. El culpar a los demás y no aceptar nuestra responsabilidad no soluciona las cosas, las agrava. Las agrava. Algo que tenemos que tener presente, y no es para justificar, no es que no somos perfectos. Y en esa imperfección cometemos errores. No debemos conformarnos a eso. Necesitamos buscar el cambio. Pero es necesario reconocer cuando cometemos un error, que hemos cometido un error. Cuando fallamos en algo, que hemos fallado en algo. Cuando descuidamos algo, que hemos descuidado algo. Pero algo importante, como vamos a estar viendo, es no quedarnos ahí, sino buscar el cambio. Procurar que las cosas no vuelvan a suceder. Todos podemos fallar, pero es necesario que lo reconozcamos. Y cuando lo reconocemos, las cosas pueden ser mucho mejores. Hermanos, además, dice aquí en sus hojitas, en su material, además de que la única manera de prosperar es aceptando nuestra responsabilidad. Hermanos, si nosotros no aceptamos nuestra responsabilidad, no vamos a prosperar. ¿Por qué? Porque esos errores que cometemos los vamos a seguir cometiendo una y otra vez. Si nosotros no aceptamos, hermanos, no vamos a prosperar. Si nosotros, hermanos, no nos arrepentimos, la única manera, hermanos, de prosperar es aceptando nuestra responsabilidad, arrepintiéndonos de ello y buscando el cambio. Esa es la única manera que la palabra de Dios nos presenta para prosperar. Es
aceptando nuestra responsabilidad, nuestra falla, el error, nuestra parte, arrepintiéndonos de ello y buscando el cambio. Esto es lo que nos dice en ese versículo que citábamos al principio de Proverbios 28:13, que es un versículo muy conocido, pero si usted no lo conoce y tiene ahí su Biblia, puede buscarlo y leerlo junto con nosotros. Proverbios 28, versículo 13, Proverbios 28:13, que también me parece que va a aparecer ahí en sus pantallas, y dice así, Proverbios 28:13, ¿cierto? ¿Va a aparecer ahí? No, ok, entonces vamos a leerlo, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice así la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. ¿Cuándo es que podemos alcanzar misericordia? ¿Cuándo es cuando podemos prosperar, hermanos? Cuando nosotros no encubrimos nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, sino que los confesamos arrepentidos al Señor. Entonces podemos prosperar. Pero dice después, y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, la única manera de prosperar es aceptando nuestra responsabilidad, arrepintiéndonos de ello y buscando el cambio. Hermanos, no nos engañamos. No nos engañemos. Podemos culpar a otros, pero no podemos engañar a Dios. De tal manera, hermanos, que tarde o temprano cosecharemos las consecuencias de nuestros actos. Podemos pasárnosla culpando a otros y hacer quedar a otros como los culpables, inclusive hacer sentir, porque eso es algo tremendo, y más si es en el matrimonio, cuando hacemos sentir culpable a la persona que no tiene por qué sentirse culpable de algo que no hizo, que no cometió, que no fue su error, sino fue nuestro. Podemos hacerlo, podemos estarlo haciendo constantemente, pero tarde o temprano las consecuencias vendrán a nuestra vida. Ese es el principio que encontramos en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La Biblia nos muestra, hermanos, que la solución a todo problema comienza con ser humildes. Ahí es donde inicia, con ser humildes, reconocer nuestra parte, la parte que nos corresponde a nosotros, pedir perdón y buscar el cambio. Hermanos, la Biblia nos muestra que la solución a los problemas, a todo problema, sea cual sea, comienza con ser humildes, humillarnos y reconocer nuestra parte, pedir perdón y buscar el cambio. Esta es la solución para el problema más grande que tiene el hombre, que se llama pecado, que nos condena al lago de fuego, al infierno, pero que nosotros podemos cambiar esa situación cuando nos humillamos delante de Dios, reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de ello y buscamos el cambio en nuestra vida. ¿Qué dice, por favor? Ayúdenme a buscar, hermanos, Segundo de Crónicas 7:14. Segundo de Crónicas 7:14 y 15. Y dice así la palabra de Dios, hermanos, si ustedes lo tienen ahí en sus Biblias, Segundo de Crónicas 7:14 y 15, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Miren cuándo viene la sanidad a la tierra, que habla del bienestar, que habla de la provisión, que habla de la prosperidad, que habla de la estabilidad, que habla de que se solucionen las cosas. ¿Cuándo viene eso? Cuando nos humillamos en primer lugar. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren. Con eso tiene que ver el arrepentimiento, que conlleva el pedirle perdón a Dios, reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Y luego dice, se convirtieren y nos apartamos, porque el convertirse tiene que ver con apartarnos del mal camino. Dice, se convirtieren de sus malos caminos, entonces
yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y luego en el 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuándo se da la solución? La solución a los problemas. ¿Cuándo es que las cosas pueden mejorar? Cuando somos humildes. Reconocemos nuestra parte, pedimos perdón y buscamos el cambio. Cuando no es así, culpamos las circunstancias, culpamos a las cosas, culpamos a otras personas y no buscamos el cambio. Las cosas no se solucionan. Si queremos que las cosas mejoren, si queremos que las cosas solucionen, si queremos tener de Dios todo, hermanos, tenemos que comenzar por ser humildes. Reconocer nuestra parte, pedir perdón y buscar el cambio. Necesitamos con urgencia buscar el cambio y vencer esta tentación de culpar en vez de aceptar, culpar en lugar de asumir, culpar en vez de afrontar. Necesitamos vencer esta tentación. ¿Cómo? ¿Cómo podemos vencer esta tentación, hermanos? Veamos algunas claves. En primer lugar, como ya lo veíamos, siendo humildes. Siendo humildes. El orgullo es algo que nos impulsa a culpar a los demás, pues nos impide asumir nuestra responsabilidad y reconocer nuestras fallas. El orgullo, hermanos, es algo que nos impulsa a culpar a los demás. Eso es algo que nos impulsa a no reconocer, no, yo no estoy mal, el que está mal es él. Yo no estoy mal, la que está mal es ella, ¿verdad? Nos impulsa a no reconocer a nuestros errores, sino culpar a los demás, pues nos impide asumir nuestra responsabilidad y reconocer nuestras fallas. Todo lo contrario con la humildad, la cual tiene que ver con reconocer las virtudes, es cierto, capacidades y logros sin hacer alardes de ellas, porque ahí está la humildad. A veces dicen, ¿verdad?, que el reconocer nuestras virtudes, capacidades, logros, eso es una falta de humildad. No, no está mal que se reconozcan. El problema está cuando se hace alarde de ellos. No está mal, la humildad tiene que ver con eso, sin hacer alarde de ellas. Así como también, y ahí es donde entra el equilibrio, la estabilidad, la balanza. Así como también reconocer las debilidades, tenemos debilidades, defectos, tenemos defectos, y errores. ¿Y errores con qué fin? De sentirnos culpables por ello, sentirnos mal, que es parte de, y eso es algo bueno, que nos sintamos mal por ello, pero que nos quedemos ahí, no, a fin de buscar el cambio. A fin de buscar el cambio. Hay debilidades, tengo defectos y muchos defectos. Cometo errores, he cometido errores. Sin embargo, con la ayuda del Señor, esto puede ser diferente. Podemos cambiar, podemos mejorar las cosas y eso es algo que continuamente necesitamos buscar, pero para eso se requiere humildad. Para eso se requiere humildad. Y es que, hermanos, como ya lo veíamos, no hay cambio ni mejoría sin humildad, sin arrepentimiento, ahí como leíamos en 2 de Crónicas 7:14. Así que, hermanos, despojémonos del orgullo y busquemos con la ayuda del Señor ser humildes, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, asumiendo nuestra responsabilidad y aceptando nuestra parte. ¿Cómo podemos vencer esta tentación, hermanos? Número 2, ¿cómo? Enfocándonos en nuestra parte antes de ver la de los demás. Enfocándonos en nuestra parte antes de ver en la de los demás. Hermanos, esto pasa con los niños y se ve muy claramente, ¿cierto? Constantemente están viendo ¿qué? Lo de los demás. Tanto es así que se les llega a decir, hey, tú enfócate en lo tuyo, ¿o no? Enfócate en lo tuyo. Pero es una tendencia que tenemos los seres humanos. Constantemente nos estamos enfocando en los demás en lugar de ver ¿qué? Lo nuestro. Nuestra parte. Y eso es muy importante para poder vencer esta tentación de culpar en vez de aceptar. Enfocarnos en nuestra parte antes de ver la de los demás. Es reconfortante, hermanos, sin duda culpar a otros de manera temporal. Y esto no niega que pueden tener cierta culpa los demás. Sin embargo, Cristo, hermanos, nos exhorta a enfocarnos siempre primero en nuestra responsabilidad antes de ver la de los demás. Cuando se trata de dar, hermanos, nos invita a enfocarnos en los demás para dar, para atender sus necesidades. Pero cuando hablamos de responsabilidades, de errores, de cosas que están mal, Cristo siempre nos invita a enfocarnos primero en nuestra responsabilidad, en nuestra parte,
antes que en la de los demás. Miren lo que dice ahí en Mateo. Vamos por favor a Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 3 al 5. Búsquenlo por favor en sus Biblias, hermanos. Mateo 7, versículo 3 al 5. Y dice la palabra de Dios así. Fíjense las palabras, fuertes palabras. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Fíjense la pregunta. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cristo está utilizando ahí la hipérbole, ¿verdad? Está exagerando las cosas y obviamente está hablando de algo figurado, pero para mostrarles y enseñarles algo muy importante. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuándo podremos ayudarnos los unos a los otros? Cuando comencemos a ayudarnos a nosotros, con la ayuda del Señor, a cambiar, a poder hacer ajustes en nuestra vida. Cuando reconozcamos nuestras fallas, nuestros errores y busquemos con humildad el cambio, cuando nos arrepintamos, entonces podremos ayudar con una buena actitud, con una actitud de amor, una actitud de compasión, de consideración, como dice Pablo allí en Gálatas. Dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, qué importante es esto. Cristo nos invita a enfocarnos primero en nuestra responsabilidad, en nuestra parte, y entonces en la de los demás después. En el ejemplo de Adán y Eva, hermanos, podemos ver que Dios no se enfocó en un solo culpable, sino en la responsabilidad de cada uno, ¿cierto? Él no fue y dijo, tú eres el único culpable aquí. Él trató con la responsabilidad de cada uno y ante esto les habló de las consecuencias de su mal proceder. Se lo dijo a Adán, se lo dijo a Eva y se lo dijo a la serpiente. Trató con la responsabilidad de cada uno. ¿Esto qué nos enseña? Que cada uno de nosotros tenemos una parte y es en la que primero nos debemos enfocar. En la que primero nos debemos enfocar. Y lo mismo es necesario que suceda en el matrimonio, hermanos. Cada uno tenemos una responsabilidad de la cual no debemos deslindarnos, porque muchas veces nos deslindamos de la responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de la cual no debemos deslindarnos. La pregunta que constantemente necesitamos hacernos es, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Cuál es mi parte? Para que haya un problema se requieren de dos personas, para que haya una pelea, ¿cierto? Y puede ser que tenga yo una parte también en ello. Es necesario analizarme. Puede ser que no, pero es necesario que comience conmigo, porque puede ser que haya una parte ahí. Y es necesario que me enfoque en ello. ¿Qué diferencia hubiera sido, hermanos, si Adán y Eva hubiesen asumido su responsabilidad? ¿Qué diferencia? Lo mismo, hermanos, ¿qué diferencia sería en nuestro matrimonio si asumimos nuestra responsabilidad y reconocemos nuestra parte? ¿Qué diferencia sería? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos, porque muchas veces desde pequeños, porque a veces se trae esto desde pequeños, aprendemos a deslindarnos de nuestra responsabilidad y culpar las circunstancias, culpar a otros, culpar las cosas, y así crecemos. Y constantemente vamos saliendo, ¿verdad? Nos salimos, ¿verdad? Y quedamos nosotros como bien culpando a los demás. Y llegamos al matrimonio y queremos hacer lo mismo. Y las cosas no funcionan. Hermanos, tenemos que comenzar por asumir nuestra parte. Asumir nuestra responsabilidad. Hay cosas que solo dependen de Dios. Hay otras que solo dependen de los demás, no de nosotros. Dependen de los demás. Pero hay otras más, hermanos, que solo dependen de ¿quiénes? De nosotros. De nosotros. Y en esas cosas son en las que necesitamos enfocarnos para que haya un cambio. En esas cosas principalmente son en las que nos necesitamos enfocar.
Dice ahí en Romanos 12:18, vamos para allá, hermanos, también un versículo muy conocido. Romanos 12:18, dice la palabra de Dios. Romanos 12:18 dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Fíjense lo que dice, si es posible. ¿Por qué? Porque a veces no es posible, no depende de nosotros, pero dice, en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, de tal manera que yo siempre debo de estar pensando en mi parte. ¿Cuál es mi parte para que las cosas puedan funcionar mejor? ¿Cuál fue mi parte para que las cosas hayan resultado de esta manera? Para este problema que se dio, para esta situación, para esto que se ocasionó, ¿cuál pudo haber sido mi parte? Y estar analizando, permitir que el Señor nos escudriñe, hermanos. Tenemos que reconocer, asumir nuestra responsabilidad, tenemos que aceptarla, no deslindarnos de ella. Número 3, ¿cómo podemos vencer esta tentación, hermanos? Cultivando nuestra vida espiritualmente diariamente. Cultivando nuestra vida espiritual diariamente. Cultivando nuestra vida espiritual diariamente, día con día. Hermanos, otra razón de culpar a otros es el vacío y la frialdad espiritual que viene a nuestra vida cuando no estamos cultivando nuestra vida espiritual, pasando cada día tiempo con nuestro Señor. Es ahí cuando hay un vacío espiritual, cuando hay una frialdad espiritual, es ahí, hermanos, donde entonces recurrimos a esa forma carnal de liberar esa culpabilidad. Y es comenzar a culpar a otros, echarle la culpa a otros, y hablando del matrimonio, a nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque estamos espiritualmente mal. El Espíritu Santo, Cristo, a través del Espíritu Santo, no está gobernando en nuestro corazón, sino la carne. Y esa es la tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Escuchen lo siguiente, hermanos, el siguiente ejemplo que leí en esta semana en relación a esto que me llamó mucho la atención, que me gustó. Piensa en el cuadro de un hombre remando su canoa río abajo. Y creo que esto no solamente se aplica al matrimonio, sino a toda nuestra vida, en todas las áreas. Piensa en el cuadro de un hombre remando su canoa río abajo. Escondidas bajo la superficie del agua están unas rocas grandes. El que va en la canoa es un creyente. El agua representa la vida espiritual en Cristo. Y las rocas, los problemas que surgen en el matrimonio, que él ve en su cónyuge o muchos otros problemas. Mientras sea alto el nivel del agua, la canoa puede deslizarse por encima de las rocas sin ningún problema, ¿cierto? Porque el nivel del agua es alto. No hay problema, las rocas están en la profundidad. Es más, ni se ven, ni se notan, ni se percata de ello. Pero cuando pasa un día sin Dios, el agua merma. Y cuanto más tiempo esté sin buscar a Dios a través de su palabra y la oración, más baja estará ¿qué? El agua. De manera que cuando el nivel ha bajado mucho, la canoa comienza a rozar con las rocas. Lo que no le molestaba del cónyuge ahora comienza a irritarle un poco. Y si sigue así, entonces el nivel de su vida espiritual bajará tanto que las rocas serán un obstáculo, que las rocas serán un problema, que entonces las rocas van a surgir de una manera impotente ante el remero. Están de frente y no las puede evitar. Las golpea vez tras vez, deseando que no estén en su camino y culpándolas por interrumpir su vida, su andar para ser feliz. Este es el punto donde todo remero concluye. Las rocas son todo el problema. Y el cónyuge concluye, mi pareja tiene la culpa. No se le ocurre pensar que el nivel del agua es el problema. El nivel del agua es lo que ha ocasionado eso. El problema es que el nivel de la vida espiritual bajó, por lo que el espíritu ya no está en control, sino la carne. Esta es la razón, hermanos, por la que si queremos vencer la tentación de culpar en vez de aceptar, necesitamos cultivar día con día nuestra vida espiritual buscando a Dios a través de su palabra y la oración. Fortalecer nuestra vida espiritual para que con su ayuda podamos andar y podamos seguir adelante sin ningún obstáculo. Y aun cuando se presenten obstáculos, con la ayuda del Señor, poderlos superar.
poder seguir adelante. Pero cuando hemos descuidado nuestra vida espiritual, entonces las cosas se ven muy diferentes. Y es ahí donde empezamos a ver que el problema son las cosas, son las circunstancias, son otras personas, cuando el verdadero problema está en nuestro interior. Está en nosotros, en cómo estamos mirando las cosas, en cómo estamos tomando las cosas. Necesitamos, hermanos, buscar cada día cultivar nuestra vida espiritual. 4, hermanos, ¿cómo podemos vencer esta tentación? Sometiéndonos a Dios y resistiendo al enemigo. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, tengamos presente que uno de los nombres de Satanás, ¿cuál es? El acusador, con respecto a lo que estamos viendo ahí en Apocalipsis 12:10, y es que Satanás culpa y acusa, nos acusa delante de Dios, al igual que manipula nuestros pensamientos y emociones, incitándonos una y otra vez a culpar y acusar a los demás. Él nos incita a eso, a culpar a los demás, nos incita a acusar a los demás. Esa es la razón por la que cada día necesitamos ponernos bajo la autoridad de Dios para depender de Él y resistir victoriosamente los ataques, los embates del enemigo. ¿Cómo podemos vencer esta tentación, hermanos? Número 5, despojándonos del pasado y asumiendo el presente. Despojándonos del pasado y asumiendo el presente. Hermanos, muchas veces llegamos a creer que las cosas malas que experimentamos en el pasado son las responsables de nuestros errores y mal comportamiento en el presente. Muchas veces llegamos a pensar eso. Por lo que cuando surgen los problemas, se culpa al pasado. Aquellas personas o situaciones que nos dañaron, y aún a nuestro cónyuge por ser insensible y no comprendernos. Y en algunos casos, inclusive, hasta a Dios se le llega a culpar. Se le llega a echar la culpa a él. Ahí en Proverbios 19:3 lo podemos ver. Miren, vamos a verlo rápidamente. Proverbios 19:3. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Fíjense, escuchémoslo nuevamente. La insensatez del hombre tuerce su camino. Nuestra insensatez, nuestra necedad, nuestra falta de cordura, de entendimiento, que vamos a estar viendo mañana, primeramente Dios, tuerce nuestro camino. Es lo que nos lleva a desviarnos, es lo que nos lleva a apartarnos del camino correcto, es lo que nos lleva a que las cosas se compliquen, que se tuerzan. Y luego, ¿qué dice? Contra Jehová se irrita su corazón. Le echa la culpa a Dios, como Adán, la mujer que me diste, cuando él tomó esa decisión de hacerle caso, de obedecerle. Hermanos, qué tremendo es cuando nosotros, hermanos, echamos la culpa a otras personas, motivados por el pasado, por lo que nos ha sucedido, cuando nosotros mismos tomamos esta decisión. Esto es un error, pues si bien es cierto que un pasado doloroso puede tener una influencia negativa, también es cierto que la decisión de nuestros actos no es responsabilidad de nadie más, solo es nuestra. Solo es nuestra. Si bien en nuestro pasado puede haber cosas dolorosas, negativas, cosas fuertes, duras, y que nos han afectado, que han influenciado de una manera negativa para mal, también es cierto que la decisión de nuestros actos no es responsabilidad de nadie más, solo es nuestra. Dice en este versículo de Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y podríamos hablar de la negligencia, podríamos hablar, ya mencionábamos, la necedad, podríamos hablar de la rebeldía en nuestro corazón, podríamos hablar de esas malas actitudes que muchas veces tomamos, como el orgullo, como la altivez, todas esas, es el hacernos sabios en nuestra propia opinión. Eso es lo que corrompe, lo que afecta, lo que daña, lo que tuerce nuestra vida. Son nuestras propias decisiones. Y en esa decisión, hermanos, podemos decidir actuar correctamente. Aún a pesar, hermanos, de que nosotros estemos siendo tentados para hacer lo malo y tengamos esa inclinación, nosotros podemos tomar la decisión de actuar correctamente. Con la ayuda del Señor, hermanos, podemos hacerlo. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 18:14. Ezequiel 18:14. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Ezequiel
capítulo 18, versículo 14, dice así: pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, y continúa hablando de lo que le sucedería. Pero algo que me llamó la atención, hermanos, es un mal ejemplo. Un padre que actuó de manera equivocada, errónea. Sin embargo, a un hijo que los vio, aún a pesar de que los vio, que fue impactado por eso, puede tomar una decisión diferente. ¿Cuál es esa decisión? No hacer según ellos. Y en la Biblia tenemos ejemplos así, de reyes que se corrompieron, que hicieron lo malo, pero hijos que aun cuando vieron a sus padres hacer eso, tomaron la decisión de hacer lo correcto. También es cierto de reyes que hicieron lo bueno, que buscaron a seguir al Señor y agradarle, e hijos que tomaron una mala decisión y se corrompieron. La decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Necesitamos despojarnos de nuestro pasado y asumir nuestra responsabilidad en el presente, dependiendo del Señor, quien no nos dejará ser tentados, como lo dice en 1 Corintios 10:13, más allá de lo que podamos resistir. Necesitamos depender del Señor, que con su ayuda podemos salir adelante, porque Él nos da la salida, para que nosotros podamos actuar de manera diferente, para que podamos hacer lo correcto. Nosotros tenemos la decisión y con la ayuda de Cristo tenemos el poder para poderlo hacer, porque antes no podíamos. Antes hacíamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos dictaba hacer. No podíamos hacer lo correcto, no podíamos hacer lo que agrada al Señor. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. En Cristo, nuestro pasado ha perdido todo poder sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que ahora somos nuevas criaturas. Segunda los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno, ese es usted o yo, si alguno, si nosotros, dice, estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En conclusión, hemos cedido a esta tentación de culpar en vez de aceptar nuestra responsabilidad y reconocer nuestra parte. Estamos cediendo a esa tentación constantemente. En lugar de asumir nuestra responsabilidad, nuestra parte, estamos culpando a cosas, estamos culpando a circunstancias, y como estamos hablando del matrimonio, estamos hablando a nuestro cónyuge. Constantemente, varones, le estamos echando la culpa a nuestra esposa cuando es necesario que asumamos nuestra responsabilidad ante ello. Dama, ha estado cediendo a esta tentación de deslindarse de su responsabilidad, de su parte, y culpar a su marido tal vez por la situación, las circunstancias, los problemas en los que se encuentran. Si es así, necesitamos pedirle perdón a Dios. Pidámosle perdón a nuestro cónyuge también. Y busquemos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo aceptar nuestra parte, nuestra responsabilidad, reconocer esa parte que nos corresponde a nosotros, a fin de que nuestro matrimonio prospere, y todo sea mucho mejor. La única manera de prosperar, como lo veíamos, es aceptando nuestra responsabilidad, arrepintiéndonos de ello y buscando el cambio, como lo dice Proverbios 28:13, que ya leíamos. No nos engañemos. Podemos culpar a otros, como veíamos, pero no podemos engañar a Dios. Así es que tarde o temprano vamos a cosechar las consecuencias de lo que estamos sembrando. La Biblia nos muestra, hermanos, que la solución a todo problema, principalmente a nuestro problema de pecado, comienza con ser humildes, reconocer nuestra parte, pedir perdón y buscar el cambio. Como nos lo dice ahí en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La solución viene cuando somos humildes, reconocemos nuestra parte, pedimos perdón y buscamos el cambio. Cristo quiere hacer de su vida, de mi vida, algo nuevo y mucho mejor.
Pero es necesario que estemos en Cristo. Es necesario que estemos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es necesario que estemos en Cristo. ¿Cómo podemos estar en Cristo? Y con esto termino. ¿Cómo podemos estar? Número 1, como lo víamos, siendo humildes y arrepintiéndonos. Humillándonos delante de Dios. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dice en Hechos 3, 19 y 20. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Necesitamos arrepentirnos, convertirnos, buscar el cambio en nuestra vida. Y número 2, para poder estar en Cristo necesitamos creer en Él e invitarle a entrar en nuestro corazón. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, está hablando Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, eso es usted, tal vez que aún no está en Cristo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Cristo, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y creer en Él, invitándole a entrar en nuestro corazón. ¿Le gustaría recibir a Cristo en su corazón? Si es así, yo quiero invitarle a que en este momento reconozca su pecado, se humille delante del Señor, le pida perdón y le invite a entrar en su corazón. Repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Estoy arrepentido. Perdóname, por favor. Limpia mi corazón. Creo que tú eres el único que me puede salvar. Entra en mi corazón. Te abro la puerta para que entres, me salves y me des ese regalo de la vida eterna. Gracias, porque conforme a tu palabra, sé que lo has hecho. En el nombre de Cristo. Amén. Y si usted tomó esta decisión, dice la palabra de Dios, que en el momento en el cual nosotros tomamos esa decisión de arrepentirnos, pedirle perdón a Dios e invitarle a entrar a Cristo en nuestro corazón, Él entra. Él lo ha prometido. Y en ese momento, entonces, estamos en Él. Y Él es el que hace que las cosas viejas pasen y que en el presente todas nuestras cosas pueden ser mucho mejores. De hecho, al recibir a Cristo, las cosas han cambiado, porque dice la palabra de Dios que pasamos de muerte a vida. Y ahora, al morir, podemos estar seguros que iremos a su presencia, porque Cristo nos ha salvado. Gracias a Dios por eso, hermanos. Y si nosotros reconocemos que hemos cedido a esta tentación, pidámosle perdón a Dios también. Busquemos el cambio, pidámosle perdón a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, al esposo. Pidámosle que nos perdone y comencemos a asumir nuestra responsabilidad, a no deslindarnos de nuestra responsabilidad, sino a aceptarla. Porque solamente en Cristo podemos tener un bello hogar. Como nos lo dice este precioso himno con el cual vamos a terminar, danos un bello hogar. Y solamente con Cristo es posible, y solamente es cuando nos humillamos delante de Él, nos arrepentimos y buscamos ese cambio. Vamos a entonar este himno.